Es The Man Who Shot the Liberty Balance, uno de los mejores western crepusculares de la historia del cine. ¿Es acaso la mejor película que hizo John Ford? Hoy en el Cineclub Cinescopia hablaremos de esta estupenda película llamada The Man Who Shot the Liberty Balance, hecha por el estupendo John Ford. Comenzamos. Bienvenidos a otra edición más del Cineclub Cinescopia y continuando con este estupendo ciclo dedicado a la memoria de John Ford. Y bueno, hoy tengo un invitado especial. Él es un crítico de cine muy respetado en Argentina y un, un, un maestro en cuanto se refiere a hablar de este gran cineasta John Ford. Manuel, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Te saludo a vos y saludo a los que están escuchando. Nunca me llamaron crítico de cine. Es la primera vez que me llaman crítico de cine. Pero bueno, gracias. Y bueno, muy contento de estar acá para participar de este episodio. Es un placer tenerte aquí, estimado. La verdad es que, bueno, yo te he escuchado en el podcast que tienes con Crítico Cítrico y la verdad es que saben muchísimo de lo que hablan. Y bueno, también para, pues, compensar o para completar este espacio del Cineclub Cinescopia, tenemos uno de los miembros de este programa, Uriel. Uriel, ¿cómo estás? Buenas noches, caballeros. Aquí todo listo, todo preparado. Arranquemos. De acuerdo, bueno, pues empezamos un poquito con la ficha técnica de esta película, para los que no la conocen, o para los que pues han vivido debajo de una piedra y pues no saben nada de lo que fue la filmografía de John Ford. Bueno, The Man Who Shot the Liberty Balance fue una película realizada por el gran y estupendo John Ford, fue dirigida por él en el año 1962. El guión corrió a cargo de James Warner Belloc y Willis Goldbeck. Fue a partir de basada en una historia de Dorothy Mae Johnson. Y bueno, un poquito de los actores, pues los protagonistas fueron James Stewart, John Wayne, Vera Millis, Lee Marvin. Y bueno, ¿de qué va un poquito la historia de The Man Who Shot the Liberty Balance? Pues la historia nos cuenta la llegada de un abogado y senador de los Estados Unidos, la llegada de un abogado llamado Remsen Storr, idealista, que cree firmemente en la ley y el orden, chocará con la ley de usos y costumbres de un pueblo llamado Shinbon, tras ser aceptado por unos bandidos, en el cual se encontrará pues con personajes peculiares, desde pues una mujer llamada Hallie, hasta un vaquero muy conocido llamado Tom Donipon, interpretado por John Wayne. Bueno, señores, ya un poquito metidos en la trama, le pregunto a Manuel, cuando viste la película, ¿qué es lo destacable de The Man Who Shot the Liberty Balance con respecto a otras cintas que hizo John Ford en su momento? Creo que en la intro lo mencionaste muy bien. Me parece que en las últimas películas de Ford, y esta es una de las últimas, se toca mucho lo crepuscular, ¿no? Como vos lo mencionaste. Eh, Me parece que es un director que, como hablábamos fuera de cámara, tiene muchísimas películas, tiene más de 100, hay 88, me parece, estoy hablando de memoria, pero creo que hay 88 que están, que existen, porque después hay un montón que se perdieron con el cine mudo, bueno, demás, hay un montón de películas que se perdieron, pero tiene muchísimas películas. Es un director que arrancó desde muy temprana edad del cine, en la década del 10, y estuvo filmando hasta, sí, los 60. Muchísimos años. Y me parece que lo que tiene la película es justamente, al ser una de las últimas, presentar como una idea de cierre, ¿no? Al western, y de ahí como lo crepuscular. Me parece que eso es como lo principal de la película. Creo que es mencionado o dado en el clavo de lo que fue esta película. Un poco de contexto para
a lo mejor aquellos no tan clavados en la historia del cine, esta película fue realizada en el año 1962, en una época en que el western ya estaba dando las últimas. De hecho, ya el género se aproximaba como a una decadencia y de cierta manera la película en su trama, pues aborda esta decadencia que tiene el vaquero clásico y pues, con mirando a rumbos a un cine moderno, un cine nuevo. Uriel, ¿podrías comentarnos un poquito más de este tema? Pues bueno, la historia del western en general abarca sus primeras décadas de éxito hasta la década de los 40 y tiene su auge en los 50, precisamente de la mano de John Ford. Sin embargo, llega un momento en el que la audiencia empieza a perderle el interés por la repetitividad de sus tramas, porque no hay mucha variedad en ese aspecto. Y luego, ya en los 60, al menos en la parte de Estados Unidos, el western oficialmente deja de existir o pierde vigencia, hasta que estrena la trilogía del dólar con Sergio Leone, que agarra este tono de esta época y lo traspasa a algo más violento, más crudo, y hay que decirlo, más ágil, porque empieza a buscar escenas que no se veían en los westerns norteamericanos, porque, ay, es que es muy violento. Y precisamente con esta idea y de la mano de Clint Eastwood, el western se revitaliza y obtiene un segundo aire hasta los 80, que es cuando el spaghetti western también empieza a decaer. Y a partir de la década de los 90 hasta la fecha, es un género que solamente sobrevive a base de homenajes o de mezclas con otros géneros. Y por ejemplo, ahí entra mucho de estas quejas de que el western es bastante mecánico o a lo mejor muy predecible, es que nace una especie de western llamada el western crepuscular. Manuel, tú que conoces muy bien la biografía de John Ford, ¿podrás decirle a nuestro amable público qué es el western crepuscular y cómo se diferencia del western normal? Sí, yo creo que hay algo interesante con Ford, es que justamente se lo menciona, bien mencionado, como el padre del western. John Ford es el padre del western. Digo, después podemos hablar de muchos directores en la etapa clásica de Hollywood que filmaron westerns como el componente principal de su obra. También fuera de cámara hablábamos de Howard Hawks, que por cierto digo es mi director favorito. Y después otros más, Anthony Mann, por ejemplo, Fritz Lang también dirigió varios westerns. En fin, hay distintos nombres, pero es cierto que Ford es el padre del western. Por eso que estábamos hablando un poco antes de que él arranca en la década de 1910 a filmar westerns, y un poco si uno ve sus películas en esos 50 años hasta llegar a Liberty Balance, voy a decir Liberty Balance para abreviar, ¿no? Porque es un título largo, que hasta llegar a Liberty Balance, un poco que Ford lo fue construyendo al propio género. Y eso es raro de ver con otros géneros, porque no hay un director que haya crecido junto al terror, por ejemplo, ¿no? Hay directores que claramente fueron los fundadores del género en esas épocas tempranas, y después en los 70, bueno, Carpenter, los nombres que ya conocemos, pero medio que Ford es una línea muy clara entre todo lo que es la etapa clásica hasta llegar a los 60, y ahí termina el western clásico. Entonces, él estuvo toda su vida ligado al western, y justamente el western crepuscular es un poco este cierre que estábamos hablando antes, de lo que fue el western clásico. Eh, ¿Cuáles son las características? Es un poco difícil, creo que marcarlas, porque en realidad lo crepuscular abarca distintas historias. Digo, uno puede escuchar una música que sea crepuscular, que cierre como un género. Uno puede ver una obra de arte que sea crepuscular, o sea, una pintura, ¿no? Y en el caso de una película, hay muchas películas que son crepusculares y no son westerns.
no es algo propio del western, pero lo que sí es cierto es que durante la última década de ese western clásico, lo crepuscular fue vital. Y por ejemplo, iba desde historias donde los vaqueros ya no encontraban su lugar en el lejano oeste, porque hay algo muy interesante, me parece, del lejano oeste en sí, ¿no? Digo, históricamente, el lejano oeste, si uno se lo pone a repasar en años de historia, ¿no? De la historia de Estados Unidos, es muy poco tiempo, en realidad. Es desde el fin de la guerra civil hasta, creo que 1900, incluso menos, 1906, pero bueno, ahí. Antes de la Primera Guerra Mundial. Claro, sí, sí. Pero incluso el western, digamos, como el primer western que tiene que ver con la llegada del ferrocarril, son muy pocos años. Entonces, es muy curioso cómo con esos poco tiempo histórico se han hecho infinidad de películas en esa época. Son innumerables los western que hay, algunos mejores, algunos peores, como mencionaban antes, algunos muy repetitivos. Pero el western es innegable que es un género fundamental en la historia del cine. Y bueno, para retomar un poco lo que estaba antes y no irme tanto por las ramas, tiene que ver con esto, ¿no? De que el vaquero pierde como su lugar en el lejano oeste. También como dato histórico, digo, la llegada del ferrocarril en Estados Unidos y la expansión del ferrocarril a lo largo del territorio, lo que hace es civilizar todas las partes del salvaje oeste, que es justamente donde convivían los vaqueros. Por eso van a ver que hay muchísimas historias de western que tienen que ver sobre la llegada del ferrocarril. Por ejemplo, Liberty Balance arranca con la llegada del ferrocarril y termina con las que se van en un ferrocarril. Pero incluso Ford ha hecho películas sobre la construcción del ferrocarril. Hay una película muy buena, muda, de Ford, que es un desafío, si la quieren ver, porque es una película muda de 3 horas, que se llama The Iron Horse, que trata exclusivamente sobre la construcción del ferrocarril. La película es excelente, pero bueno, entiendo que 3 horas cine mudo, quizás alguno está escuchando y sale corriendo, pero es muy divertida. No Pero creo, creo, para quien ya se aventó la versión original de Metrópolis, a lo mejor sí la aguanta. sí, sí, total. Pero bueno, creo que para empezar a hablar es un poco eso. Me parece que los elementos del western fueron desplazados, ¿no? Por la llegada del ferrocarril y la llegada como de lo moderno. Eh, y en lo crepuscular se ve un poco eso. Si antes los vaqueros eran como los líderes, los dueños de estos territorios que no tenían autoridad y que la autoridad eran ellos, con este desarrollo histórico-cultural pasan a un segundo plano y bueno, eventualmente desaparecen. Digo, la figura del sheriff. Bueno, la figura del sheriff, por ejemplo, vieron que en los pueblos de Estados Unidos sigue existiendo como el sheriff y lo hemos visto en distintas películas, pero es como una fuerza más del orden. Y justamente Liberty Balance trata de esto, ¿no? De cómo el último vaquero se va, muere, queda ahí como varado en el tiempo. Sí, de hecho, este contexto histórico que tú das, a lo mejor mucha gente dirá que nos está escuchando, ay, es un relleno. No, señores. Este contexto creo que es importante para esta plática que tenemos en el Cineclub, principalmente por una razón. La película nos ubica básicamente en estas, bueno, ya no, cuando el salvaje ya ha pasado, ya ha terminado esta Sí, época y se vuelve un recuerdo. Y nos ubica precisamente y ya de manera retrospectiva de este personaje de Ramson Stewart, nos regresa al tiempo donde pues a la tierra donde él visita a su amigo o donde la tierra donde está en el funeral de su amigo, de este personaje interpretado por John Wayne, recuerda aquellas épocas del salvaje oeste y exactamente cuando la modernización, la llegada del ferrocarril comienza a introducirse en los Estados Unidos de América. Pero lo gracioso es que la película empieza con la llegada de lo que yo diría el orden o la justicia, interpretado por el personaje de Ramson Stewart, que pues llega bueno, en su recuerdo, llegó a este pueblo, a Shinbom, eh, pues de manera casi accidental y que en búsqueda de pues poner orden y poner imponer la ley, pero de una manera justa,
pues está buscando implementar desde la educación hasta la civilidad en un pueblo que no lo conoce, en un pueblo donde pues hay mucha gente que no sabe leer ni escribir, como una de las protagonistas, y te habla, esta película puede traerte muchos mensajes desde lo político y social, pero la principal línea por la que está es la transición de una época a otra, el cual, por ejemplo, el personaje de John Wayne, desde que ve a Ramson, lo entiende perfectamente, que Ramson simboliza el progreso, y lo gracioso para mí, no sé si ustedes coincidan, es que eh, este personaje de John Wayne a mí me encanta porque si bien acepta el progreso, aunque no lo acepta quizás de la mejor manera, es un vaquero como que entiende que ya su lugar en el mundo está terminando y que este mundo necesita o que esta nueva América necesita otras cuestiones como educación, orden, civilidad. No sé ahí si encuentran otra lectura en esta película o en esta historia de transición histórica, porque eso es lo que es. Liberty Balance es una historia de, las, de los pases de antorcha que nada más pueden suceder a nivel histórico, sino en otras ramas. Sí, yo coincido totalmente. Me parece que lo interesante de la película en cuanto al progreso y el personaje de Stoddard, bueno, de James Stewart, eh, es que si bien es cierto que él simboliza como el progreso, yo creo que hay una unión muy interesante entre lo que él trae, ¿no? A partir de la modernidad, ¿no? De lo que ve en, o sea, sus ideales, ¿no? De otro tiempo más moderno, y lo más tradicional que forma parte ya del pueblo. Me parece que la película no se queda con ninguna de las dos posturas como algo totalmente absolutista, es decir, no le da completamente la derecha a lo que quiere decir el progreso, ni tampoco le da completamente la derecha a lo que quiere ser como lo más tradicional, bueno, todo esto que estamos hablando del lejano oeste. Creo que justamente la amistad entre los dos personajes es muy linda porque ambos encuentran en el otro aspectos como positivos y otros negativos, y en la unión entre ellos está como la fuerza, ¿no? Es una frase un poco cliché, pero va un poco por ahí. Y a esto hay que agregar que pareciera que también la llegada del orden es para contrarrestar el libre albedrío. Y esto es, creo, lo que simboliza el personaje de Liberty Balance, que precisamente eh, sabe que el pueblo le teme, pero al mismo tiempo el pueblo no hace en realidad algo para detenerlo, no quiere contrarrestar sus acciones, no lo castiga. Incluso el propio sheriff es consciente de esto, o sea, sabe que hace mal al pueblo, pero tampoco hace algo para corregirlo. Y ven la llegada de este abogado, quizás molestia precisamente porque los tiempos cambian, pero a la larga es que es necesario dar paso a las nuevas generaciones, y también creo que incluso esto se ve ya directamente en lo que es la postulación para ser gobernador. Bueno, incluso creo que toda esta historia de transiciones es perfecta. Yo creo que lo que me encanta de esta película es que es atemporal. Hoy podríamos trasladarlo o interpolarlo con varias situaciones de la vida que se viven entre las generaciones. Y increíblemente sí, cuando tú conoces o te vas metiendo en la historia de esta película, entiendes que igualmente hay una segunda línea o un subtexto acerca de lo que estaba viviendo Hollywood en ese tiempo. Hollywood estaba en una transición, como lo comentamos al inicio, de se acabaron los westerns, ya no es un género que reditúe, y John Ford lo entendió muy bien. John Ford entendía que ya no es que su tiempo hubiera pasado, pero es que este tipo de géneros ya había pasado. Y siento, una parte de mí siente que él se refleja mucho en este personaje de John Wayne.
en el personaje que sabe perfectamente que su tiempo como vaquero está pasando y que sin embargo da un impulso, da un impulso a las nuevas generaciones con el fin de continuar con la calidad y la perpetuidad de lo que es el séptimo arte. A mí ese lado me encanta la película y me encanta este personaje de John Wayne porque también representa que este tipo de hombres rudos, fuertes, son necesarios para hacer el contrapeso de Liberty Balance. Sí, con respecto a lo primero coincido totalmente. Me parece que es una película en la cual John Ford está hablando un poco de lo que estaba pasando en ese momento. No sé si tan directamente en el sentido como de decir, bueno, esto es Hollywood, pero sí en el sentido como estábamos hablando hasta el momento, ¿no? Un género que se estaba terminando, que ya lo único que quedaba era como las obras, o sea, las sobras, sí, como la copia de la copia de la copia, ¿no? Y justamente la película es no solo como una película sobre una transición histórica, sobre lo que pasó en ese momento, sino también sobre lo que estaba pasando en el momento actual en el que se está filmando. Y es algo que resuena hasta el día de hoy, como vos bien comentaste, porque incluso salen películas hoy de los directores que se formaron viendo a John Ford, por ejemplo Spielberg, y que están haciendo este mismo tipo de películas ahora que ya están grandes, ¿no? Entonces me parece que es algo completamente atemporal. Eh, por el otro lado, me parece muy bueno lo que decís sobre la figura del hombre, porque me parece que la película no necesariamente lo plantea como a John Wayne como un personaje que, bueno, el macho es el malo y hay que cambiarle todas sus costumbres. Me parece que no, creo que hay algo de la figura clásica del hombre que se respeta como en ese personaje, que tiene sus ideales, y que justamente quizás la ambigüedad más grande que nos deja la película es que estos tipos eran necesarios, tenían que existir en la historia, para que, en este caso, el villano, Liberty Balance, sí, no triunfe o no convierta todo en ese libre albedrío que mencionaba también Uriel, como que no sea todo lo salvaje por lo salvaje. Sí, y de hecho era necesario porque el personaje de Ramson era un hombre civilizado, educado, que no tenía este lado rasposo y que no sabía ni siquiera manejar un arma. John Wayne sí sabía, el personaje sabía manejar un arma, el personaje de Tom, y termina siendo incluso no quiero expoliar porque creo que una de las mejores cosas que tiene la película es ese super mega final que un poco ya te lo vienes infiriendo porque dices, ¿cómo es posible que este hombre con estas condiciones haya hecho eso? Fue un golpe de suerte, pero bueno, un poquito ya te lo vas infiriendo, pero te muestra que tiene razón porque si no hubiera estado la figura de Tom, en cualquier momento Liberty Balance se termina echando a Ramson. Y con lo cual, Y de hecho casi se lo echó en un par de ocasiones. y bueno, de hecho el personaje de Liberty Balance, pues que me encanta porque creo que es una representación de lo que está como mal o de lo que está podrido dentro de una sociedad o del poder absoluto, porque no nada más ataca a Liberty Balance que representa la civilidad, sino también ataca a pues otros personajes. Por ejemplo, el del periodista, se me olvida, Dotton. Entonces, De hecho, con esta estructura, ¿no se te hace un poco similar a Shane? un poco, pero siento que esta tiene más subtextos que Shane. Bueno, es que no hay punto de comparación en esto, pero Obviamente no hay punto de comparación, o sea, Shane, pues, te refieres a la de Fassbender, ¿verdad? sí. No, yo no veo punto de comparación con Shane, pero no, esta estructura es muy buena, o sea, yo le imagino como una estructura de tres personajes donde, pues, los tres tienen diferentes arquetipos, diferentes objetivos,
y yo creo que representando, yo creo que Ramson el lado más extremo, moralmente hablando, el lado correcto, bueno, no, el personaje de Ramson es el lado correcto, el personaje de David T. Adams es más el lado extremo de libre albedrío, y John Wayne como que en su personaje de Tom viene siendo un, un, un protagonista mucho más gris en el sentido de la moralidad. Y esto creo que incluso va de la mano con la revelación, que no sé si crees que sea apropiado, pues, revelarla. Yo creo que aquí pondremos el spoiler alert. Bueno, si ustedes no han visto la película, por favor pausen el video, porque se viene un spoiler alert bien fuerte, pero que es importante. Y bueno, ¿cuál es? Pues el personaje de Ramson al final cree que mató a Liberty Balance. O sea, y con ese giro te quedas pues por prácticamente 10 minutos hasta que te demuestran que el personaje de Tom o el personaje que interpretaba John Wayne fue el que originalmente detrás de las sombras le disparó a Liberty Balance cuando estaban en el duelo. Pero todo el pueblo cree que quien mató a Liberty Balance pues fue el personaje de Ramson. Y de todo el mundo, porque incluso en la postura, cuando ya va a postularse para gobernador, es una de las principales fuentes de inspiración o de compra de votos. Es decir, que este hombre mató a un criminal muy peligroso. Y a partir de eso, pues le vendes la idea al pueblo de que va a estar más seguro, de que se le puede confiar en esta responsabilidad. Al contrario de su competidor, que va muy extravagante, llega en caballo al estrado y hace un espectáculo ahí. Sí, que esa es la parte como muy de político de la cinta, que de hecho esa escena a mí me gusta porque te refleja como el claroscuro de estos dos individuos, del individuo más de político, que hace toda una parafernalia para ganarse votos, y de lo que quieren vender con la imagen del personaje de Ramson, que es más alguien de a pie que ha estado ahí directamente con el pueblo o en los pueblos. Muy interesante esa pequeña perspectiva. No sé si tú ves alguna otra línea en toda esta trama que yo creo que tiene muchas, pero creo que la principal que es esta historia de pase de antorcha, la hemos tocado. Quizás, fíjate en cómo está estructurada la comunidad también, de que es un pueblo, digamos, que todavía está anclado al pasado, digo, todavía depende de la prensa local como tal, no tiene escuela, pero pues a partir precisamente de este orden va mejorando, va aprendiendo quizás cosas vitales, porque incluso le reclaman, yo para qué voy a saber, yo para qué quiero aprender a leer y a escribir, no me ha hecho falta. Pero precisamente conforme avanza la película, aunque sea de mala gana, empiezan a aceptarlo dentro de la propia comunidad. O sea, es casi un poco de paralelo de lo mismo de qué sirve el álgebra en la guerra. Yo no fui a la escuela a tu edad, yo a tu edad fui a la guerra. ¿De qué me sirvió eso cuando fui en combate? Creo que los tres personajes representan como distintas cosas, ¿no? Creo que el personaje de Liberty Balance es como lo más puramente salvaje y malo y desbocado, alguien que nunca se va a ajustar como a un orden, ¿no? A la ley. Después tenés el personaje no me sale el nombre del personaje de John Wayne. Tom. Tom, bien, Tom, que es como un poco una mezcla entre, digamos, como esto del salvaje oeste, de Liberty Balance, pero también con códigos, que es lo que no tiene Liberty Balance. Liberty Balance no tienen códigos, o si tienen códigos son los códigos propios de alguien salvaje, ¿no? Como caótico. Y después, bueno, el personaje del abogado, estoy muy mal con los nombres, perdón. El personaje del abogado de James Stewart, que, como ya dijimos antes, es el orden y demás. Creo que lo que está bueno de la película, como habiendo establecido un poco qué es cada uno, es que creo que dice que
no es que, digamos, el personaje de Stuart es el bien y los otros son el mal, o una versión del mal. Sino creo que lo que dice, y es muy interesante, y es más ambiguo para mí, es la idea de que los tres tenían que existir para que funcionase ese orden en particular. Uno no puede borrar de la historia a alguien que era salvaje, porque también formó parte de la misma. Como tampoco uno puede decir que el orden se hizo solamente a partir de buenas palabras y buenos modales. Creo que justamente el giro, que lo comentaron, es una declaración muy interesante sobre lo que significa como la historia, ¿no? Como la historia, estamos hablando de la historia, ¿no? En términos generales, como la historia de la humanidad, que es la idea de que la historia se construyó con sangre, ¿no? O que la historia está manchada con sangre. Y eso es lo más interesante. Y si alguien lo niega, eso es un poco iluso, digo. Claramente las guerras no solo se terminaron con las palabras, sino que se terminaron con sangre. Alguna elección, digo, podemos hablar de cualquier aspecto de la política y de la historia, y sangre va a haber de por medio. Y justamente me parece que el tiro de Tom es un poco una representación de eso. Como está bien, es cierto que el abogado ya estaba cambiando el pueblo, estaba imponiendo como su orden, su ley, su nueva mirada sobre el mundo, pero a Liberty Balance había que dispararle. Y eso me parece muy potente, porque uno quizás pensaría en el final como más, no sé si feliz, pero como el final como más moralmente correcto, es decir, bueno, acá nos solucionamos nuestras diferencias a partir de la palabra y el orden. No necesariamente. A Liberty Balance hay que pegarle un tiro. Y no está diciendo que nosotros vamos por la calle y tenemos que resolver nuestras diferencias pegándole un tiro a alguien. No, eso no. Pero sí que a nivel general es como que está diciendo eso. Miren que la historia no se hizo con palabras bonitas. A alguien hubo que dispararle. Sí. Y eso es muy interesante para mí. Me encanta. Es lo que más me atrae de la película. Pero lo que tocas es interesante, especialmente porque vivimos en una época donde, sin criticar los modismos de las nuevas generaciones, hay mucha gente que quiere resolver o castigar al malo desde la palabra o desde la educación, y esto mucha gente que es muy mala lo ha aprovechado para hacerse de muchas cosas, y lo que toca Liberty Balance es muy importante. O sea, en este mundo hay muchos Liberty Balance, hay gente que no tiene escrúpulos, hay gente que no, con palabras o con discursos no la vas a convencer, y hay gente tan mala o tan perversa que por desgracia se necesitan tipos como Tom para que les paren. Como tú dices, no les vamos a disparar, pero sí ponerles un estate quieto muy duro para que entiendan que no pueden traspasar ciertos límites del orden, que ya no solamente van más allá de las ideologías, sino de la misma humanidad o del concepto del hecho de ser una persona. Muy interesante lo que comentaste, estimado. Sí, también digo, para aclarar por las dudas, como vos decís, no estamos diciendo que si hay un político tirano hoy en día hay que ir y pegarle un escopetazo. No, No se lo pidas a la gente de Níger ahora. No, el tiro, cuando yo hablo del tiro, es más como una cuestión de, bueno, lo que vos acabas de decir, ¿no? Como de algo que va más allá de las palabras, pero que no es necesario, no tiene que ser violencia, tiene que ser como una imposición como más fuerte, como tomar partido de una forma más fuerte. Eso es lo que está simbolizando el tiro de Liberty Balance. Lo que pasa es que, claro, en el lejano oeste, eso sí ocurría. Digo, la fuerza que se daba en ese momento era pegarnos tiros. Ahora, bueno, ojo, sigue pasando, pero no es la solución ideal. Pero bueno, cuando hablamos del tiro, hablamos de eso, ¿no? No hablamos de terminan de escuchar esto y agarran una pistola y van al banco y dicen, che. Nos dijeron en un cineclub que había que pegar tiros a los ladrones, a los... No apliquen las del presidente de El Salvador, que
que con la Mara, que ya ha cometido unos crímenes de lesa humanidad con Mara Saldana. Pero bueno. Ahora, hay otro punto que quería tocar y que representa muy bien esta cuestión creo que es el punto donde más se representa la disparidad o la contraposición entre el personaje de Tom y el personaje de Ramson, el romance que o competición que tienen por el romance de Hallie, que representa muy bien lo dispar que son estas personalidades. No sé qué les pareció esa parte, a mí la verdad es uno de los puntos más fuertes que a mí me encanta de la película. Yo lo veo como una transición, digamos, en referente al pueblo con respecto a estas nuevas reglas que le están imponiendo, porque vemos que empiezan a aceptar casi a regañadientes estas conductas. Vemos que a ella no le atrae Ramson al inicio, pero al mismo tiempo Tom no parece dar el paso para consumarse con ella. Y conforme avanza la trama, vemos que ella lentamente se va interesando en Ramson debido a los cambios que está haciendo dentro de la comunidad. Y precisamente llega un punto en el que Tom, pues sí, tiene que admitir la derrota y pues lo hace formalmente, sin insultos, sin peleas, nada. Y precisamente va de la mano con este nuevo traspaso de las nuevas generaciones, de que ya es responsabilidad de alguien más hacerse cargo del futuro. Porque también se queda implícito también con el amigo, con el negro. Perdón, la palabra no me vayan a censurar. No creo que nos funen, pero no sé. Con Pompey, me acuerdo el nombre. De él me acuerdo el nombre. Sí, Popeye, sí. Sí, totalmente. Me parece que va un poco de la mano con lo que estábamos hablando antes. Creo que también la figura de John Wayne, ¿no? Como el macho, el clásico actor de los westerns, que es, digamos, la definición de la hombría es John Wayne. Digo, fuera del cine también, estoy hablando en general. Uno dice, bueno, John Wayne, Rocky, no vi Mad Men, pero Don Draper, tipo, como que siempre estamos tirando los mismos nombres. Y es un poco la idea de él también resignando como que, bueno, en esta historia no me quedo con la chica. Y eso también es como vos decías, como muy, muy potente, porque es como ver que, y bueno, hay veces donde ni John Wayne puede enamorar o puede, no sé si enamorar, pero puede quedarse con la chica y pasa por otros, sí, el amor de ella empieza lentamente a pasar hacia la otra persona y a tener otros intereses. Y también está bueno como que no hay una imposición tipo violenta del personaje de Wayne hacia este cambio. Es más una aceptación, así como él tiene que aceptar que tiene que dejar su lugar de vaquero, en este caso tiene que dejar su lugar con una posible amada para otra persona. Bueno, lo dicen perfectamente porque el romance a lo mejor puede parecer de relleno en la historia, pero no, hay muchas lecturas ahí. Uno es la transición quizás del hombre ideal que buscaban las mujeres. A lo mejor, si bien sí se sigue comprobando que hay mujeres que les siguen gustando mucho este perfil tipo John Wayne que describiste, masculinos, fríos, duros. También el personaje de Ramson es esta representación del hombre más calmado, más intelectual, y que representa mayor seguridad a lo que podría ser un Tom. Entonces, es esa lectura, creo que ahí se adelanta un poquito. Hoy las generaciones hablan mucho de los hombres deconstruidos. Hay un debate social de que quizás a las mujeres les gusta un poco más esta figura de hombre masculino, macho, fuerte, pero también hay mujeres que prefieren lo que dirían un hombre más deconstruido. Y aquí creo que te lo demuestra en el personaje de Hallie, que al final se queda con Ramson. Y a lo mejor por ahí dicen, no lo amaba tanto, a lo mejor, porque por una escena que a mí me encanta esta escena de que le pone la flor que le regaló en su ataúd,
El cactus. El cactus. Cactus. Pero al final se quedó con Ramson más por seguridad. Y a lo mejor porque al final, y es clave esa escena del disparo, ella también creyó que mató a Liberty Balance y Ramson le demostró esa fortaleza o esa, digámosle entre comillas, esa sombría, que a lo mejor por esa cuestión no le atraía a lo mejor tanto. Y ya cuando mata a Liberty Balance, dice, creo que ya me atrae este tipo. Y se da el paso para pues estar con él, y pues debido a que el personaje de Tom pues estaba como que muy dituativo en el compromiso, pues lo termina dejando, que es una línea muy interesante. O sea, la verdad es que creo que aquí, señores, más a las señoritas que vieron esta película, coméntenos de este arco. Me gustaría leer sus comentarios porque creo que el arco de Halle sí merece una revisión más desde la perspectiva femenina. Aquí sí creo que merece mucho la pena. Nosotros hablamos aquí porque pues somos 3 hombres y a lo mejor lo estamos viendo con ojos de macho, pero me gustaría conocer la perspectiva femenina porque la verdad sería muy interesante. ¿Tienen algún otro tema que destacar de la película, sino para pasar a la parte técnica? Bueno, es que también, ¿cómo vas a rechazar a ver a Miles? Por favor, ¿quién rechaza esa voz? No, yo creo que con respecto a lo que decís, obviamente no podemos aportar una perspectiva femenina, pero me parece interesante lo que dice la película con respecto me parece que hay algo que se arrastra hasta el día de hoy, que es que a todos nos gustan distintos tipos de personas, y no porque el western se haya terminado o los John Wayne no sean como la primera plana, no quiere decir que a las mujeres les deje de gustar cierto tipo de hombres, o incluso a nosotros nos deje de gustar cierto tipo de mujeres, o a los hombres les deje de gustar cierto tipo de hombres. Bueno, ¿no? Como abierto a todos los géneros y a todas las preferencias, ¿no? Lo digo. Qué sé yo, me parece que es algo que es universal, y que lo está diciendo una película que ya tiene unos 60 años, sí, unos 60 años más o menos, y hasta el día de hoy sigue corriendo, en mi opinión. De hecho, podríamos hacer una pregunta interesante. Mujeres del público que vean este espacio, se me acaba de ocurrir. Les vamos a hacer una pequeña encuesta abajo de este video. Preguntamos, si ustedes hubieran sido Halle, ¿con quién se hubieran quedado? ¿Se hubieran quedado con John Wayne interpretando a Tom? ¿O se hubieran quedado con James Stewart interpretado por Ransom? Los dos eran galanes de cine en su época, entonces... Claro, yo iba a decir eso, ojo, porque estamos hablando como si James Stewart no fuera lindo, y era uno de los más lindos, sí. Los dos eran galanes de cine en su época. Obviamente, estos papeles son claroscuros impresionantes, pero respondan esta encuesta, va a estar en este video y me da muchísima curiosidad, la verdad, esa parte. Bueno, ahora sí vamos a la sección técnica, tomas, dirección, que es igual lo que distingue en ese sentido a esta película por encima de todo lo que hizo John Ford. Yo creo que la película tiene una mezcla muy interesante con todo el tema de los claroscuros, con el cine negro. No estoy diciendo que Liberty Balance sea una película noir, cine negro, pero sí es cierto que hay mucha influencia como el tema del uso de las sombras y las siluetas. Ni hablar el plano más famoso, que es el plano del tiro a Liberty Balance y demás. Pero después lo que hace, por ejemplo, con el plano del cactus, ¿no? De la flor, cuando cierran la puerta y como que ves el cactus con la florcita. Y distintos planos, la verdad que ahora no recuerdo como planos particulares, pero sí recuerdo como toda esa sensación, si se quiere, ¿no? Que un poco va de la mano con lo que estamos hablando de lo crepuscular. Digo, es una película de muchas sombras, de mucha oscuridad, también de mucho día, por supuesto, pero en la noche se resuelve la cuestión principal. De hecho, aprovechando que acabo de decir eso, no sé si en México se conoce así la película, pero al menos acá en Argentina, una de las traducciones que tuvo de Man Who Shot Liberty Balance es Un disparo en la noche, que es un título excelente. Vieron que muchas veces las traducciones son como muy malas. A mí Un disparo en la noche me encanta, me parece una de las mejores traducciones que se podrían haber hecho de una película.
Y justamente va de la mano con esta idea, ¿no? Digo, el disparo en la noche a Liberty Balance, y también es una frase que uno la piensa para el cine negro, ¿no? Que siempre el cine negro es como que termina con un disparo, bueno. Yo creo que eso la distingue de otras películas de Ford. No es que no haya hecho películas así antes, pero sí en especial con el tema de lo crepuscular y del fin de una época, es como muy, muy importante en este caso. Después, bueno, tenemos lo típico de Ford, ¿no? Los planos de los horizontes, cómo compone cada, bueno, que cada plano de Ford es una composición perfecta. Eh, y bueno, pero me parece que lo que dije antes es como lo que destaca quizás por sobre el resto. Sí, de hecho, mm, siempre John Ford ha tenido esta característica de saber dónde pone la cámara. Mencionaste la escena del cactus pegado a la tumba, que se está muy bien colocada porque es el personaje de Heli y el de Ramson saliendo del funeral, y al fondo bueno, como fondo principal se ve el cactus. A mí me encanta este revire que hacen en el momento en que disparan a Liberty Balance cuando están en el Congreso. Es uno de los creo que es uno de los mejores planos secuencias que he visto. Muy, muy bueno. Y lo mejor es que no se siente forzado, o sea, Ford es hasta eso como calmado, la transición la hace pausada, con calma, la perspectiva de la escena que es un plano como más general, como tirándole a medio, es espectacular cuando pues, en la otra perspectiva de la escena teníamos a Ramson viendo de frente a Liberty Balance. La verdad es que tú lo has comentado, cada plano es una composición espléndida. No tiene desperdicio a nivel fotografía esta película. Creo que sí, eh, incluso este tipo de escenas donde lo golpea. Esta escena la escena de la práctica que pues es una escena que sirve para la amistad entre John y Ramson. Bueno, Tom y Ramson, está excelente, bien firmada. Yo sí creo que es de las mejores fotografías que le salieron a John Wayne. Esa y The Searchers, para mí, no sé qué opinan los demás, son las mejores filmaciones que se aventó. O los The mejores. Searchers es un poquito mejor en fotografía, pero esta no hay queja. Incluso esto también ayuda a compensar o a que no se note la teatralidad que tiene la puesta en escena. Porque a rato sí se nota un poco teatral, pero entre la edición y la fotografía y donde se pone la cámara ayuda a que se vea más dinámico, que sí se sienta más cinematográfico en ese sentido. Sí. Sí, yo creo que además Ford, algo que tiene es un director de multitudes. Estaba viendo los planos que estabas pasando, por ejemplo, cuando están en el Congreso, o cuando están en el bar y demás. Es un director que siempre maneja un montón de personajes en plano y cada uno está colocado de una forma perfecta. A mí eso del cine, una de las cosas que más me atrae del cine clásico es como el blocking de los actores, digamos, cómo los directores, los grandes directores, ¿no? Por ejemplo, en este plano, el que estaba justo antes, ese. Cómo se veía de forma perfecta cada cara, cada persona, y cada uno tenía una significación, digamos, dentro del plano. No es que había personajes de relleno. O sea, sí había personajes de relleno. Pero todo es para, digamos, para completar el plano, y es estéticamente muy, muy precioso. Cada plano parece una pintura, ¿no? Digo, si uno lo ve, con la mirada nos va dirigiendo como a todos los personajes que hay en el plano. Y creo que justamente el famoso plano del disparo a Liberty Balance, que no sé si lo tenés ahí para pasar en la galería, pero si no importa, No, digo, no. vos tenés como, vos lo mencionabas, ¿no? La mirada del personaje de John Wayne, de fondo tenés a Liberty Balance, del otro fondo tenés al otro lado tenés al abogado, está la mujer. Es un poco difícil hablar de memoria, pero digo, es un plano perfecto y es todo en un solo plano, ¿no? Y creo que, por ejemplo, hay algo del cine más moderno, actual, donde para mostrar esa situación, no digo que esté mal, porque es una variante, pero hay muchas veces que es tipo corte, 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 corte. O sea, te muestro esta acá, te muestro esta acá, te muestro esta allá, y después un plano general.
Y acá es solo el plano general. Y funciona. Es muy lindo de ver, la verdad. Sí, que ya lo acabas de mencionar, John Ford era un director aparte efectivo, o sea, con un solo plano ya un solo plano ya describí todo lo que tenía que describir y no necesito hacer corte, necesito una edición múltiple para entender lo que quiero decir. No sé, yo la verdad no sé qué hubiera pensado si Ford hubiera vivido en estas épocas, si hubiera topado con películas, no sé, fuera de la temática, un Everything Everywhere All at Once, que la edición es muy vertiginosa, muy, no sé si decir la palabra excesiva, o si se hubiera topado con este tipo, conocer un Don't Look Up, que igual la edición es aplastante, pero creo que a veces, yo soy muy fan de la edición, me encantan esas películas que pueden mostrar a lo mejor diferentes perspectivas o diferentes piezas de un escenario, pero yo creo que de vez en cuando sí hay que tomarse unas clases de lo que hizo Ford, que un plano, ya dije todo, y no Sí, abusar total. tanto de corte, que de hecho John Ford a lo mejor parecía que no usaba tanto la edición, pero usaba luego cortes muy pausados, y eso era otra de las cosas que me encantaba que me encanta de su cine, que son cortes con tiempo, no son rápidos, tienen cierto ritmo, pero tampoco se sienten aburridos, que es lo bueno de este cine. Ya creo que para terminar, nos vamos a hacer la pregunta de oro, pero necesaria. Y rápido, Manuel. ¿Crees que sea esta la mejor película de John Ford? A mí me parece que sí. Tengo otras que me encantan. Y tengo algunas que tengo muy frescas y que quizás con una revisión me las ponga en el puesto número 1. De hecho, antes de irme, brevemente quería recomendar una película de Ford, que no sé si la van a hablar, me parece que no la van a hablar, según la lista que me pasaste, que es The Last Hurra, el último hurra, eh, que es como Liberty Balance, pero con un político. O sea, es una película sobre una elección. Esa película es increíble. Así que los que están escuchando, por favor, véanla porque es una locura. Se hace en estos mismos años de Liberty Balance y tiene muchísimo que ver con lo que estuvimos hablando acá. Y es más explícitamente de política. Es una película sobre una elección. Así que nada, la súper Creo que recomiendo. yo no la he visto, pero la voy a apuntar. Son de Sí, las que me faltan. es excelente. Pero bueno, no. Respondiendo a la pregunta, sí, es la mejor. Uriel, ¿es la mejor película de John Ford? No sé, la verdad es que a mí me encanta The Searchers, más que nada porque yo no soy muy fan del género. Me parece uno al que me es complicado entrar, sobre todo por cómo dicen un poco de la repetitividad del mismo. Así que no tendría palabras para poder ordenarlas como tal. Yo creo que yo tengo un conflicto. Para mí esta y La Diligencia pueden ser fácilmente la número 1. Sus mejores películas. Por ahí se puede colar de Las Uvas de la Ira o The Grace of Wrath, pero Buenísima esa película. muy buena película que, por ejemplo, se me hace como la secuela directa o la precuela directa de Que Verdad a mi Valle, pero Mm. sí, definitivamente creo que esta podría ser la número 1. Señores, creo que podemos coincidir, porque también nuestro editor y jefe, el estimado Fede, del cual le mandamos saludos, cuando escribió el top de John Ford, que lo pueden encontrar en la página de Cinescopia, lo puso esta película de número 1, y yo creo que definitivamente está en lo correcto. Creo que de toda la filmografía o de lo que yo alcanzó a ver de John Ford, es una de sus obras más loables, y creo que cualquiera que quiera estudiar cine o pretende estudiar desde partes de fotografía, cómo escribir una historia, irremediablemente creo que tiene que ver quién mató a Liberty Balance, para poder incluso hacer un guión tan cual sea competente y bien filmado. No sé,
si ahí ustedes están de acuerdo. Completamente. De hecho, vieron The Fabelmans, ¿no? De Spielberg. Sí. Ok, bueno, si The Fabelmans de Spielberg está tomando esta película 60 años después para dar clases y como para que Spielberg te diga, esta película es todo. Que quede tan vigente al día de hoy con una película que se estrenó hace 8 meses, habla mucho de lo que es John Ford y lo que significó para la historia del cine. Sí. Bueno, pues terminamos con este programa. Manuel, muchas gracias por haber venido. La verdad es que tus aportaciones fueron excelentes. Hubo muchas cosas, muchas lecturas muy interesantes. Para nuestro público de Cinescopia, dile dónde te puedes seguir por si les interesaron tus Sí, opiniones. sí, no me di cuenta de ponerme la arroba en el nombre acá. Así que sí, no, me pueden seguir en Twitter y principalmente en Letterboxd, porque la verdad que mi Instagram lo tengo en privado y no los voy a agregar porque lo uso para otras cosas. Twitter y Letterboxd como @Manuel Mahmoud, que es mi apellido, es Mamud, Manuel Mahmoud, me pueden seguir por ahí. De acuerdo. Y perdón, y escuchar Cracosia Podcast, por supuesto. Sí, con también Crítico Cítrico, que lo hemos tenido también aquí de invitado, uno de los invitados con unos comentarios tan puntuales y tan acertados. Les recomiendo que sigan ese podcast, es muy bueno. Y bueno, señores, nos despedimos y nos vemos la siguiente semana con, ya la mencioné hace rato, otra de sus obras clásicas, Las Uvas de la Ira, la siguiente semana de Wheels of Wrath. Y bueno, nos vemos, que tengan un excelente inicio de semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube Universo Cinescopia, en nuestro Facebook. Por cierto, si cualquier comentario de la película, en la cajita de comentarios los leemos, los escuchamos, bueno, o los leemos y prometemos responderles. Que tengan una excelente semana y recuerden, vean buen cine. Hasta luego.